La visita del presidente Noboa a Cuenca ocurre en un momento en el que busca reconectar con el electorado joven que fue clave en su triunfo inicial, en medio de un mercado laboral nacional con mejoras leves, pero aún un mercado en precariedad. En Azuay, la situación es más favorable, con mayor empleo adecuado, menor subempleo que el promedio del país, aunque persiste la presión del desempleo juvenil y profesional. En este escenario, Noboa intenta mostrarse cercano a las demandas de los jóvenes cuencanos, reforzando su compromiso con la generación de empleo digno y estable. Y es el tema que quisiéramos analizar con nuestro invitado, a quien damos la bienvenida, el economista Andrés Ugalde, académico, ex concejal de esta ciudad. Tiene un nivel académico de PhD. Andrés, bienvenido. Quisiéramos su opinión sobre lo que está haciendo el presidente de la República en estos días, en una segunda visita que se da en forma secuencial a esta urbe y en el que hace énfasis en el tema del empleo. Gustavo, en primer lugar, muy buenos días, una excelente jornada, un excelente día miércoles para todos los amigos y las amigas que nos escuchan desde este prestigioso medio como es Antena 1. En efecto, creo que el tema del empleo es ciertamente una cuestión crítica para la economía porque es, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la teoría económica, el factor que más se asocia a la seguridad. Así que creo que empezando por ahí, por ese lado, el enfoque en el empleo como una de las medidas para reforzar el tema de la seguridad es correcto. Tenemos que ser justos y empezar por ahí. Todas las teorías, todos los manuales de texto de la economía lo dicen con claridad. No se trata de comprar más armas, no se trata de comprar más chalecos de antibalas, no se trata de comprar o de tener más policías armados. El principal detonante de la inseguridad y de la violencia en cualquier sociedad, no solamente en la ecuatoriana, es precisamente el empleo. Ahora, desde ese punto de vista, la economía ecuatoriana atraviesa un estancamiento prolongado. Venimos de un 2024 donde el PIB se contrajo en cerca del 4% por la crisis eléctrica y por la inseguridad, y un 2025 con una recuperación muy débil, apenas bordeando el 1,6%. Y el mercado laboral refleja exactamente esta parálisis. Ciertamente no se están destruyendo empleos, pero al menos hasta el cierre del 2025 tampoco se estuvieron creando. Además, el gran problema aquí es la calidad del empleo. El gobierno del presidente Noboa ha logrado ciertamente estabilizar las cuentas fiscales gracias al acuerdo con el FMI y a la subida de impuestos, pero el costo ha sido lograr o provocar una restricción, una contracción en el consumo de los hogares, y esto significa que a nivel macroeconómico el ciudadano de a pie y el pequeño negocio está ahogado, y eso afecta en el empleo. Ahora, la tasa de desempleo a nivel nacional se mantiene, mejor dicho, la tasa de empleo adecuado, para hablar en términos correctos, todavía se mantienen esos niveles a los que se desplomó durante los años anteriores. Solo un 33% de la economía nacional tiene empleo adecuado, es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo formal con beneficios de ley. El 67% restante sobrevive en el subempleo, en la informalidad o en el desempleo abierto. Además, aquí hay que anotarlo, Gustavo, hay una brecha importante de género y de juventud. Y qué bueno que el programa vaya a los jóvenes, porque en efecto el empleo adecuado en hombres roza el 40%, pero en mujeres llega apenas al 25%. Además, la falta de oportunidades afecta desproporcionadamente a los jóvenes, lo que alimenta directamente las filas de la migración y de la delincuencia. Todo esto es muy importante desde el punto de vista del análisis en virtud de lo que el presidente ha hecho el día de ayer. A ver, el presidente lanza en Cuenca el programa Compromiso por el Empleo, y aquí hay, a ver, ¿cuáles son los datos? 90.000 capacitaciones gratuitas a nivel nacional a través del CECAP, con aval del CENESID, entiendo, en áreas técnicas rápidas, ¿no? Programación web, electricidad, gastronomía, ventas. Y además, estos 20.9 millones de dólares que se darán específicamente para financiar emprendimientos. Y, a ver, ahí hay que reconocer lo técnico, hay que ser objetivos, ¿no? Enfocar el empleo en capacitaciones técnicas cortas es una decisión correcta. El mercado
probablemente ya no aguanta más jóvenes estudiando 5 años para encontrar trabajo. Necesitamos oficios rápidos y certificables. Ese es un punto, perdóneme la interrupción, Andrés, un punto muy importante. Primero quisiera confirmar con sus cifras de que efectivamente la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, tiene un nivel de empleo adecuado superior al promedio nacional. Quisiera, reitero, confirmar esta cifra. Pero también hay un déficit, una debilidad, una volubilidad evidente en lo que se refiere al segmento profesional. Es evidente la cantidad de jóvenes profesionales con muy buena a excelente formación, que incluso vienen desde el exterior, que no se ubican en la ciudad de Cuenca. Van en la mayoría de los casos a Quito, en otros a Guayaquil, buscando empleos de mayor remuneración y de mejor calidad. Y quizás, Andrés, muy buenos días, que valdría la pena alguna lectura sobre este anuncio que hizo también el presidente de la República de 127,000 empleos que ha generado su administración gubernamental aquí en la provincia de La Suay. Ah, sí, por supuesto. A ver, vamos en orden. En primer lugar, esto es importante, ¿no? El presidente anuncia este compromiso por el empleo y los datos. Aquí son, como les decía, ¿no? 90,000 capacitaciones gratuitas, 20.9 millones. Es verdad que la tasa de empleo adecuado en el Azuay es casi 7 puntos superior al promedio nacional. Y esto sobre todo porque la ciudad de Cuenca, específicamente dentro de la provincia de La Suay, es también una de las ciudades que tiene mejor nivel de manufactura y de valor agregado. ¿Qué quiero decir? La ciudad de Cuenca cumple una triple condición que le hace a Cuenca un caso de estudio, un caso tan especial. Primero, Cuenca tiene el mayor nivel de densidad industrial del país. ¿Qué quiero decir? El mayor nivel de presencia de manufactura en el país. Cuenca es donde se produce la mayor parte de varios bienes de valor agregado. Quiero decir, casi el 80% de la cerámica, casi el 80% de los licores de exportación. Hablamos de papel, de cartón, de neumáticos, vamos, todos los sectores que están presentes, alimentos procesados y demás. Cuenca es un espacio importante de la manufactura. Además, es una potencia desde el punto de vista turístico, cultural. Es otro tema, el tema del turismo, de cómo se lo está tratando ahora. Sin embargo, tiene una vocación turística muy potente, y esto hace que Cuenca tenga una mayor capacidad de generación de empleo adecuado, justamente desde su vocación industrial manufacturera. Y esto hace que no solamente en Cuenca tengamos un mayor nivel de empleo adecuado, sino que el salario promedio también sea mayor. Reconociendo en efecto ese dato, aquí hay algo importante, ¿no? Hay que, como les decía, ser objetivos, ¿no? Enfocar el empleo en capacitaciones es una decisión correcta. Hay una oferta importante en educación superior y eso hay que reconocerlo. Tenemos excelentes universidades en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, claro, el problema de la formación irrestricta de profesionales tiene que complementarse con lo que está ahora de pronto haciendo el gobierno, que es generar estas carreras rápidas. Y los 20.9 millones inyectados en créditos para el emprendedor le dan un tanque de oxígeno a la microeconomía suaya, que venía asfixiada desde la época de los apagones. Ahora, hay que tener cuidado con los espejismos también que se generan. Capacitar a 90,000 jóvenes no significa crear 90,000 empleos. Puedes darle a un joven cuencano el mejor diploma en programación o ventas, pero si la empresa privada sigue golpeada por un incremento del IVA o por la incertidumbre de los apagones que se proyectan nuevamente o por la falta de consumo, la vialidad, la falta de productividad, de competitividad con respecto a otras zonas del país. En efecto, ese joven, por más capacitado que esté, va nuevamente a coger su diploma y migrar, ¿no? Es decir, el gobierno está haciendo bien en empujar la oferta laboral. Sin embargo, creo que queda pendiente la tarea de crear demanda desde las empresas en cuanto al tema laboral, y eso sigue contraído, ¿no? El tema en definitiva sería, Andrés, cómo garantizar que estas iniciativas presidenciales, que por supuesto son buenas, muy buenas, no solamente generen más puestos de trabajo, sino que estos sean de calidad y sostenibles en el tiempo. Exacto, esto es muy importante, ¿no? Es decir, que
la generación de empleos, se tiene que lograr una suerte de consonancia entre la industria, el gobierno y de alguna manera la empresa privada, que son los que finalmente generan empleos. Creo que hay cosas que son importantes, ¿no? A ver, el gobierno tomó, el gobierno del presidente Noboa tomó prácticamente en default a la economía, ha logrado recuperar las reservas internacionales, ahora está en cerca de 10 mil millones de dólares, ha caído el riesgo país a lo más bajo que hemos visto en los últimos años. Eso es verdad, eso favorece la inversión en términos generales. Sin embargo, Rosana, Gustavo, creo que es importante que este clima macroeconómico que puede empezar a volverse favorable llegue a la calle, llegue a las empresas, llegue a los ciudadanos para que se pueda crear empleos. Entonces aquí es importante desmenuzar, ¿no es cierto?, cómo podemos llegar. Y esto significa, por ejemplo, crear más programas a través de la banca, directamente enfocados al tema de microcréditos, y estos 20.9 millones para emprendedores pueden ser un buen comienzo, porque se necesita fortalecer el tema del microcrédito, por un lado. Sabemos que el 80% del empleo en el Ecuador no lo captan los grandes conglomerados empresariales, no es probablemente como en las economías más occidentales, como no sé, en los Estados Unidos de pronto, donde hay gigantes multinacionales que captan decenas de miles de empleos. Ese no es la realidad del empleo en el Ecuador. El empleo en el Ecuador me dice que claro que tengo grandes grupos empresariales, sin embargo, entre los grandes grupos empresariales y el mismo Estado, no se llega a captar más allá del 30% del empleo. El 70% del empleo restante en el Ecuador, un poco menos esta realidad en Cuenca, es captado desde el tejido microempresarial. Es captado desde microempresas, talleres que tienen menos de 20, de 30 personas, que es donde en realidad está el empleo, y esos son los sectores a los que hay que darles oxígeno. Ahora, en cuanto al tema de los 127.000 empleos en Cuenca, hay que tener cuidado. Cuenca tiene una población local de aproximadamente 650.000 habitantes, su población económicamente activa ronda las 300.000 personas. Decir que se crearon 127.000 nuevos empleos en una sola ciudad significaría que casi la mitad de la fuerza laboral cuencana consiguió trabajo en este año. No lo creo así. Esto sería un milagro económico que ni China en su mejor momento lo logró. Andrés, y pensando que no es Cuenca, sino la provincia de la Azuay, que me parece que fue lo que dijo el presidente, no solamente la ciudad de Cuenca, sino en general la provincia, pero bueno, estamos hablando de 15 cantones. De todas maneras, el dato me parece bastante exagerado. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? El Ministerio de Trabajo suele contar los contratos registrados como empleos nuevos, pero también olvidamos contar o restar los contratos terminados. Además, si un joven es contratado por 3 meses y lo despiden y luego lo vuelven a contratar en otro lado por 3 meses más, el sistema cuenta esto como 2 empleos creados, cuando en realidad es la misma persona rotando muchas veces en la precariedad. Es muy probable que sus 120, creo yo que probablemente el dato no fue dado al azar. Lo que yo creo es que es más probable que sus 127.000 empleos sean contratos a nivel nacional o al menos regional, incluyendo todo el austro, no solo Cuenca o el Azuay. Hablar de 127.000 empleos en Cuenca es un poco forzado estadísticamente, dado el tamaño de nuestra población económicamente activa. Lo que yo creo, para no simplemente acusar de gobierno de lanzar mentiras, lo que yo creo, obrando como una voluntad, es que el gobierno está midiendo el registro bruto de contratos temporales, no la creación neta de empleo adecuado, que son 2 cosas diferentes. Porque si de verdad tuviéramos 127.000 nuevos azuayos, con sueldo fijo y afiliación al IES, los negocios no estarían cerrando, Rosana, y la gente no estaría hipotecando sus terrenos para migrar. La cifra es una cifra muy de escritorio. Ahora, el dato que sí es mucho más realista es este de entregar 29 millones de dólares a través de la banca pública como Ban Ecuador en Azuay. Esa es una cifra creíble y hay que reconocerlo, es un esfuerzo fiscal importante del gobierno en medio del déficit, ¿no? Es innegable que inyectar liquidez en la base de la pirámide económica es positivo. Esos 29 millones van a servir para que el tendero, para que el artesano, para que el pequeño agricultor
no caiga en las garras de los usureros, que hoy por hoy de hecho son también una plaga vinculada a las mafias. Si me permite, Andrés, quisiera también preguntarle sobre la diversidad de empleos aquí en la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, la Cámara de Industrias particularmente, se ufana de tener excelentes índices de empleabilidad y en buenas condiciones en esta urbe, pero de cualquier manera el crecimiento de la Cámara, sobre todo, no tanto en volumen de las empresas exitosas, sino en cantidad, en diversidad, está bastante congelado. Esta es una apreciación muy, muy personal. No me baso realmente en estadísticas, simplemente una visión de ese conglomerado de industrias que trabajan, muchas de ellas muy exitosas en la ciudad de Cuenca. De aquí surge esta pregunta: ¿qué sectores productivos de Cuenca y de la SOAY, pensando en una necesidad de mayor diversidad, un cambio incluso de matriz productiva, qué sectores deberían ser priorizados para absorber a los jóvenes profesionales y técnicos que hoy encuentran dificultades para insertarse en el mercado laboral, que dicho sea de paso, a nivel que estamos hablando de industria, se encuentra bastante saturado? De hecho, a ver, y esto, de hecho, su apreciación, Jorge, creo que además interactúa mucho justo con este programa que plantea de los 29 millones de dólares que le decía, porque a ver, estos 29 millones de dólares se van a dividir entre miles de emprendedores, entonces estamos hablando de microcréditos, ¿no es cierto?, de 3.000, de 5.000, de 10.000 dólares, y esa es plata para supervivencia, para comprar un horno, para arreglar un local, para tener capital de trabajo para un par de meses. Son créditos de subsistencia, no necesariamente son capital semilla para crear industria que luego mañana Gustavo pueda contratar a decenas de trabajadores, que es justamente lo que necesitamos. O sea, que hay que ser muy claros. Lo que usted ha dicho es verdad. La industria, la gran industria cuencana, no ha tenido un crecimiento en cuanto a número de industriales, digamos, recientemente. Sí, las industrias existentes han mostrado crecimiento, las industrias existentes han mostrado utilidades, precisamente porque el sector manufacturero enfocado en la creación de valor agregado que tiene Cuenca lo ha venido mostrando así. Cuenca es el motor económico del Austro, lo ha venido siendo los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, no hay un crecimiento del número de nuevas empresas, y eso es precisamente lo que se necesita. Tal vez las razones aquí, Gustavo, son un poco el tema del espacio también, ¿no? No sé, cuando estuve alguna vez en la concejalía, hay un parque industrial totalmente saturado y un terreno al lado desperdiciado. Claro, uno de los temas críticos ahí era justamente el suelo industrial, ¿no? A ver, yo ahí le prestaría mucha atención a esta reforma que se hizo al PDOT, a todo este tema de la nueva ordenanza que está saliendo desde el Consejo Cantonal, en donde se enfocaron más en el tema de fraccionar el suelo rural, se enfocaron más en el tema de controlar la cuestión del suelo rural, y se olvidaron un poco del tema crítico del suelo industrial. Cuando recuerdo que hicimos hace ya algunos años ese primer PDOT, decíamos, uno de los temas centrales en Cuenca es precisamente el suelo industrial. El parque industrial está saturado, totalmente saturado. El parque industrial que tenemos en Chaviayacu probablemente no se le está dando el uso correcto, son más bodegas que instalaciones industriales propiamente dichas, con algunas excepciones. Se pensaba en los nuevos parques industriales en la zona donde está práctico rival la Universidad Católica, en esa zona de Ricaurte, que también es importante. Sin embargo, hay que consolidar esos nuevos parques industriales por un lado, es decir, darles las facilidades. No se trata solamente, Gustavo, de declarar, decir, a ver, este lote, este PIT, este polígono de intervención territorial es suelo industrial, ya está. Hay que dotarle de condiciones. Esos polígonos industriales tienen que tener accesos específicos, infraestructura vial específica, tienen que tener un tendido eléctrico de otro Andrés, tipo, un sistema de desperdicios diferente. El tiempo se nos va agotando ya. Tenemos ya otro entrevistado en espera en la sala. Tenemos todavía un par de minutos. Quisiera preguntarle, ha puesto todo sobre la mesa, todo lo que usted ha aportado en este diálogo. ¿Qué ve en esta iniciativa de Novoa de enfocarse en el empleo juvenil? ¿Más un intento de recuperar apoyo político o más la creación de una política
pública de largo plazo. Y quizás añadiendo también estos pocos minutos, Andrés, los cambios o las reformas laborales vía acuerdos ministeriales, el hecho, por ejemplo, de modificar el horario de las 40 horas o redistribuir las 40 horas en la semana. El objetivo, en definitiva, es no pagar las horas extras, ¿no? Y que se pueda manejar de otra manera. Esto va a permitir, facilitar, flexibiliza de alguna manera, favorece para la generación de empleo en las condiciones en las que tú mismo ya te has explicado durante este diálogo? No, pienso que estas sí son cosas totalmente diferentes. Primero, un poco en lo que decía Gustavo hace un minuto. Creo que el programa, por supuesto que tiene una finalidad política detrás, y eso es evidente, y es recuperar una plaza políticamente perdida como es Cuenca, debido justamente a todo el tema del agua y la minería y todo lo demás. Y creo que el programa como tal es acertado. Si es que logramos llegar con sus 29 millones de dólares al sector productivo, va a ser interesante. Sin embargo, la clave está en cómo se los entregue. Si empezamos a fraccionar eso en microcréditos de supervivencia, vamos a fortalecer emprendedores, pero no vamos a fortalecer la gran industria. Creo que falta todavía, y es muy importante, crear programas reales que fortalezcan a la industria mediana, a la industria pequeña y mediana, y ojalá también a la gran industria, para que pueda crear empleos y lograr que toda esta estabilidad macroeconómica que se va logrando se traduzca también en temas de empleo. Las reformas laborales, Rosana, sí creo que son pensadas directamente para las élites económicas y la clase empresarial. Ahí sí estamos claros, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es flexibilizar de manera innecesaria el tema laboral. Creo que ahora, con la crisis económica que vive el Ecuador, es momento de pensar más en el trabajador, de reforzar los sistemas de seguridad social, de pensar en ese trabajador que no está pudiendo acceder además a la salud, en un sistema de salud colapsado, que es otro tema, pero que es también muy importante, en ese trabajador que en la práctica solamente 4 de cada 10... concluir en los próximos segundos, por favor, Andrés. Sí, por supuesto, me gustaba. Entonces, creo que lo importante es que las reformas laborales, los créditos están bien, las capacitaciones están bien, pero creo que las reformas laborales, al menos ahora, no deben hacerse pensando exclusivamente en el empresario, sino en fortalecer la economía del trabajador y la estabilidad del trabajador. Por ahí creo que hemos caminado en sentido inverso. Así que esperemos a ver cuáles son los resultados, y si es que esto es un programa a corto plazo o a largo plazo, justamente lo dirá la sostenibilidad que se le dé en el transcurso de este año fiscal. Yo les agradezco mucho por el espacio y por la entrevista. Gustavo, Rosana, siempre. Lamentamos las limitaciones de tiempo, pero creo que su mensaje, su análisis ha sido muy claro y aporta con mucho para el conocimiento ciudadano sobre lo que está haciendo el presidente en estos días en la ciudad de Cuenca y la provincia de la Suay. Declaraciones de muy agradecido. Andrés Rugal, de PhD, académico de la Universidad Católica de Cuenca. Son las 8.